Bienvenido. Usted acá a la izquierda. Sí. Bueno. Ahora lo que hacemos, vamos a chequear un poco el audio. Muy bien. ¿Está cómodo? Aflojamos la cincha. Aflojamos. Guido, ¿se anima a contamos hasta 5, así nomás en una voz normal? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Estamos? Guido, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué andamos? Quedamos de tutearnos, pero ya empecé y lo traté de usted. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bárbaro. Bien. ¿Qué andamos? ¿Cómo fue la selección de objetos? Bueno, en parte las cosas que tenía más a mano de lo que era significativo, ¿no? Vamos a empezar cronológico. Imagino que el primer objeto que tendríamos que agarrar es la foto en blanco y negro, ¿no? Sí. Con permiso. Acá digamos que Guido Manini Río con 6, 7. Sí. 6, 7 años. No lo tengo claro cuál era mi edad, o capaz que menos, ¿no? Con un zorro de la mano. Esto es en el jardín de mi casa cuando yo era chico. Teníamos ahí una cantidad impresionante de animales, una variedad de animales. Mi padre era un hombre que quería mucho a los animales y le gustaba tener de todo tipo. Pero cuando llegaba un zorro ya me llama la atención. ¿Qué más había? Había de todo. Pero había un... Primero que nada, había lo normal en cualquier casa, perros y gatos. ¿Perros ¿no? y gatos? Perros había media docena, gatos también 3 o 4. Pero también, me acuerdo unos días, un pingüino tuvimos en pleno invierno, y por ahí atrás hay un estanque, entonces el pingüino lo teníamos ahí. Llegamos a tener un cachorro de leopardo, unos días. Estamos hablando de una casa, ¿en qué barrio? En Carrasco. Un fondo grande. Sí, un jardín grande. En realidad eran dos casas viejas, digamos, pero que en el medio tenían un amplio jardín. Y en ese amplio jardín había, todo tipo de animales. Llegamos en una pecera, dentro de la casa teníamos una víbora, por ejemplo. Cosas así. También leí un cisne. Teníamos cisnes, más de uno, eran como 3 cisnes. Ahora, ¿era legal tener todos esos animales en un jardín de una casa de Carrasco? Bueno, seguramente no era lo previsto, lo autorizado. Mi padre, creo yo que tenía amistad con algún zoológico, con algún dueño de algún zoológico o algún administrador de algún zoológico. Nunca lo pudiste averiguar. No sabés bien cómo llegaban esos animales. Y mi padre iba mucho a 33 y cuando volvía seguramente, creo que el leopardo fue del zoológico de Minas, que se lo dieron, pero después lo tuvo que devolver, ¿no? Digamos, lo tuvo un par de meses cuando empezó a agarrar volumen el animal. Un leopardo en el jardín de la casa. Sí, pero era un gatito grande, ¿no? Era un gato, era algo precioso, me acuerdo que todos jugábamos con él. Pero claro, empezó a tomar cierto tamaño y hubo que devolverlo, llevarlo de vuelta. Y lo más característico que tuvimos siempre en esos años eran águilas. Teníamos 2 águilas, me acuerdo, una águila mora, y que es la común en campaña, pero aparte un águila clarita, digamos gris de pecho blanco. Creo que en una jaula había una jaula. No, sueltas en el jardín. A veces nos llevaban la carga. Nosotros cuando salíamos al jardín de casa teníamos por las dudas que llevar un palo, porque si nos llevaba la carga, la parábamos con el palo y entonces no nos lastimaba, porque si no, las garras siempre la tuvieron, ¿no? ¿Y no te daba miedo ninguno de esos animales? No, al contrario, nos encantaban los animales.
¿Y por qué elegiste, justo tenés una con un zorro o ese zorro dentro de los animales tú tenías una relación particular? No, traje esto porque es la única foto de esos animales que conservo. No tengo foto con el leopardo, ni con el pingüino, ni con nada por el estilo. ¿Cómo definirías tu infancia? Porque también, además de la particularidad de todos esos animales, 9 hermanos conviviendo. Sí, digamos, en esas 2 casas nos repartíamos 9 hermanos. Tú el menor. Yo soy el penúltimo, el octavo. El octavo. Y bueno, la verdad que mucha gente, siempre los amigos, los hermanos que venían, reuniones y eso. Es decir, una infancia de mucha gente, digamos, permanentemente, lo que se llamaría una especie de romería, gente que entraba y salía diariamente. Dentro de eso, la infancia fue más o menos normal. Nosotros, al ser tantos hermanos, nos criaban como en serie, digamos, ¿no? La ropa mía era la que había usado mi hermano más grande un tiempo antes, y así le jugábamos entre nosotros, hacíamos partidos de fútbol a veces entre nosotros, con las diferencias de edades igual, pero digamos una vida de ese estilo, digamos. Digamos que esa normalidad que me contás, Guido, cuando cumplís 12 años pasa algo que cambia todo, que es la muerte de tu padre. Sí. Poco antes de cumplir 13 años fallece mi padre, y bueno, y ahí en cierta forma cambia la vida de todos, ¿no? ¿De qué murió? Un tema de enfermedad, digamos, ¿no? Pero ¿te acordás del día? ¿Te acordás de despedirte? ¿Fue de un día para otro? No, ¿Qué pasó? nosotros estábamos en campaña, teníamos un campo en 33, y ahí estábamos pasando, en las vacaciones de julio, nos habíamos ido los hermanos menores, tres de los hermanos estábamos allá en campaña, cuando llega la comunicación la primera comunicación es que estaba muy grave, no nos dicen de entrada la verdad, y me acuerdo que vinimos en un taxi desde allá cerca de la Laguna Merín hasta Montevideo. Cuando me decís llega la comunicación, estamos hablando de una época sin internet, sin celulares, sin teléfono. ¿Qué quiere decir llega la comunicación? ¿Quién se acerca y les dice...? En aquella época había los mensajes eran comunicados de la difusora 33, ¿no? O sea, el comunicado a fulanito, Costa de... En la radio. Sí, papá muy grave, vengan a Montevideo, ¿no? Firma el otro hermano que estaba acá en Montevideo. ¿Y ustedes lo escucharon? Y lo escuchamos y salimos. ¿Taxi? Sí, pero taxi no, primero a caballo hasta un lugar donde había un vehículo ahí en la localidad de Vergara, que estaba bastante lejos, y desde ahí, me acuerdo, uno de los 2 taxis que había en Vergara nos trajo hasta Montevideo. Y viajamos casi de noche, yo creo que nos dormimos en parte del viaje viniendo, siempre pensando que era un tema de enfermedad, de gravedad. ¿Y cuando llegan? Cuando llegamos ya era en casa el velorio, está todo armado. Fue un shock, por supuesto, fue algo chocante, algo que uno nunca se olvida, pero no hubo ningún tipo de reacción, digamos, que uno diga, empezamos a llorar, a gritar, que sea, más o menos. Enseguida buscamos a mi madre que acompañarla y los demás hermanos. Digamos, éramos tantos que había contención entre nosotros. ¿Cómo cambió tu vida la muerte de tu padre cuando tenías 12 años? Bueno, yo tenía hermanos que me llevaban varios años de edad, y en cierta forma ellos ocupan el lugar del padre que falta. Mi madre también se puso al hombro de la familia, digamos, también, ¿no? Ella era maestra jubilada y en cierta forma tenía una fuerza tremenda. Tu mamá maestra y tu papá abogado, ¿no? Mi padre era abogado. Tu mamá deja de ejercer y se dedica a criar a sus 9 hijos. Exactamente. ¿Pero sí recordás el rol que cumplía la política en tu vida, en la vida de tu familia? Sí, digamos, en casa, digamos, se hablaba permanentemente de política, ¿no? De fútbol casi no se hablaba de política. ¿Y cómo se hablaba? ¿Era más bien colorada, más bien blanca, más bien mezclada? No, se hablaba de anécdotas, historias, de Manini, de tu abuelo. Ahí va, del padre de mi padre, a veces salían temas. A mi padre era muy de la historia. Y bueno, yo recuerdo en la infancia que, por ejemplo, si yo le iba a pedir a él plata para comprar figuritas, él me hacía una pregunta de historia, y si no la sabía, bueno, cuando sepas vení, y cosas por el estilo, o de geografía. O sea que de política se hablaba, y la vida militar, ¿tenías tíos cercanos, gente que venía del mundo militar que te despertó esa vocación a ti? No había nadie. El primero No había nadie. Yo en mi familia había tenido militares de otra época, no de escuela militar, digamos, ¿no? Mi abuelo, Pedro Manini Río, fue capitán en la guerra del 4 y también tuvo en unas milicias de 1910 cuando hubo un conato revolucionario. Mi bisabuelo materno fue coronel de Aparicio Saravia.
Es decir, que Pelearon contra... que pelearon uno contra el otro. Es decir, esos militares de antes, que no eran de escuela, que eran propios de las revoluciones de la época, había tenido, pero no una cultura militar, una vida militar. No había ningún militar familiar ni allegado. ¿Y entonces de dónde viene esa vocación? Yo qué sé, las vocaciones a veces es difícil definir cómo es que surgen, ¿no? En el año 72, yo tenía 13, 14 años, cumplo 14 en el año, fue un año muy particular, un año en que los noticieros casi que a diario mostraban episodios de un enfrentamiento, había atentados. Me acuerdo un día que que matan a los 4 soldados adentro del jeep, o que hay aquellos incidentes del 14 de abril, todos los muertos, toda esa... Uno en aquella época, hay que estar en aquella época, y yo a mis 14 años, uno percibía como que se estaba librando algo así como una guerra, ¿no? Y bueno, entonces, en esa mentalidad adolescente, como que a uno se le despierta las ganas de ser partícipe de esa guerra, no quedarse fuera de la guerra. Entonces, un día le digo a mis hermanos, a mi madre, me gustaría ser militar. Esa fue la expresión, y quedaron todos sorprendidos, ¿no? Me imagino, por varias cosas. Primero, porque tenías 14 años, ibas al liceo francés, tenías una vida de buen pasar, y que se despierte una vocación militar, ahora me vas a contar bien Y segundo, porque dentro de eso que tú decías que es una guerra, decidís estar del lado militar y no del otro lado. ¿Cuál fue el razonamiento que hiciste? ¿Por qué había que estar del lado militar? Bueno, y ahí puede venir toda la influencia política familiar, ¿no? Mi padre, por supuesto, que siempre fue integrante del Partido Colorado, el partido que estaba en el gobierno. Tal vez por ese lado ya me van condicionando, y aparte en mis... pero eso hubiese dicho, quiero hacer política, quiero sumarme al Partido Colorado. No, pero en ese momento, digamos, en esa guerra una de las partes era el gobierno, que era del Partido Colorado, pero en eso a los 14 años uno no puede ir a un análisis de ese tipo. ¿Y qué hacen en tu familia? ¿Te dicen, no, seguí estudiando en el liceo? ¿Te dicen, bueno, si tenés esa, ya te la aceptan? Me la aceptan enseguida. Bueno, querés ser militar, vamos a averiguar qué hay que hacer, ¿no? Entonces, averiguaron, resulta que justo existía un liceo militar, el que existe hasta el día de hoy. Existe hasta hoy, que arranca en 3er año de liceo. Yo estaba en 2º liceo. Justito podés entrar el año que viene. ¿73? Claro, en el 73. Entonces yo a finales del 72 me preparé para entrar a ese liceo. El examen no era fácil porque había muchos aspirantes a ingresar y las vacantes eran limitadas. Eran algo así como 500 aspirantes y había 100 vacantes, algo así, no recuerdo los números exactos. La prueba fuerte era matemática. A mí siempre me gustó la matemática, siempre fui bueno para la matemática, pero no había que regalarse, había que prepararse. Entonces pasé los últimos meses del año 72 yendo todos los días a un profesor de matemática, y bueno, yo obtuve la segunda nota. De los que concursamos, la segunda nota, o sea que me dio bien para ingresar. ¿Empezás? Y empiezo ¿Lo que sería tercero? En febrero del 73. ¿Y qué haces cuando empieza la dictadura? Bueno, exactamente ahí el golpe de Estado es en febrero del 73. Ahí comienza cuando se desconoce al presidente y todo. Uno a los 14 años no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Me acuerdo que en esos días, ocurrió el 9 de febrero, bueno, nosotros habremos ingresado al liceo el 17 de febrero, una semana después. O unos días después. Y 2 meses después, 27 de junio del 73. El 27 de junio ocurre la disolución de las cámaras. ¿Y qué se decía en el liceo? El día que disolvieron las cámaras nos reunieron en un salón grande, nos comunicaron eso. Nos dijeron, bueno, ustedes ahora estén con cuidado en la calle, porque estábamos todos uniformados del liceo militar, un saco azul con un escudito del liceo militar. Y tengan cuidado cuando vayan a sus casas, pero a partir de ahora tienen un mes de vacaciones. Nos dieron a todos un mes de vacaciones, ¿no? ¿Nunca tuviste una revisión de decir, esto no es lo que yo me imaginé cuando decía que quería ser militar? No, yo a los 14 años de eso no me daba para pensar. Ya aparte de ahí uno está como por como en un tubo, en una carrera que lo va llevando etapa por etapa, con objetivos propios, muy exigente, muy dura, digamos, la carrera militar. ¿Cuánto dura la carrera militar? Bueno, después de los 2 años de liceo militar, que el liceo militar es relativamente
flexible, digamos, soportable, porque uno sale todos los días, va para su casa. Después viene lo que es la escuela militar, que ahí sí donde se forma el oficial. En esos 4 años se pasan privaciones de todo tipo, a veces uno pasa un mes entero sin salir a la calle, porque está sancionado por tal o cual causa. ¿Te sancionaban mucho a ti? Sí, 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 sí. Yo de cadete fui sancionado permanentemente. ¿Por qué? La cama mal tendida, el ropero desarreglado, estar deslustrado, yo qué sé, tener el pelo largo, no estirar las manos, cosas, sanciones de ese tipo todos los días. ¿No estirar las manos? Y sí, la posición militar firme, pues con las manos estiradas, entonces no estirarlas bien, yo qué sé. Hoy por hoy es medio difícil de entenderlo, o sea, para uno que no estuvo en eso es difícil de entenderlo. Ahora, ¿no sería una buena cosa en la vida en general no tener que pasar por la formación militar para adquirir esos valores? Bueno, pero pasa que yo quería ser oficial del ejército. ¿Y para qué? Y porque es una vocación de servicio. ¿Y para qué tantas cosas uno hace? ¿Para qué estamos hoy en política pudiendo estar viviendo mucho más tranquilo en la casa de uno? Uno quiere dar algo a un país al que quiere muchísimo, ¿no? Pero esa vocación de servicio, en esa época de formación estamos hablando de el corazón de la dictadura, el momento donde la dictadura se Sí, asienta. pero en esa época y a esa edad uno no piensa en los temas políticos. Los temas políticos los manejaban otros, nosotros por supuesto que ni otros son participamos. militares en ese momento. Sí, sí, bueno, pero uno no participa de eso. La inmensa mayoría de los uruguayos seguía su vida normal, su vida, cada uno en su actividad. Bueno, la actividad nuestra era prepararnos para ser oficiales. Primero es alférez, ¿no? ¿O primero? La primera jerarquía de oficiales es alférez. Alférez. Yo llegué ahí a los 20 años de edad. Con otros alférez, ¿se comentaba, che, viste que se dice tal cosa, parece que empezó a torturar? A esa altura de la carrera y de la vida de uno, uno no tiene participación, o sea, no sabe nada de lo que está pasando. O pasa hoy, un alférez hoy, a los 20 años de edad, no participa en ninguna de las decisiones del mando, y si el mando decidió mandar un batallón al Congo, no decidió, esas cosas ni siquiera opinan, porque no, primero que ni se enteran de nada. Pero hoy no son gobierno, en ese momento eran el gobierno de facto. Sí, sí, pero capaz que en aquella época había todavía más compartimentación de la que puede haber hoy, mucho más distancias. ¿Y cuándo tú, en tu carrera militar, empezás a entender la situación en la que se vive políticamente, lo que significa estar en la dictadura? Y uno va madurando con los años, va viendo la historia, pero ya cuando uno empieza a madurar y a entender las cosas, yo diría que ya estaba el cronograma de salida de ese periodo, ya estaba todo, había jalones en el horizonte, en el año tal hay elecciones de esto, en el año tal elecciones. ¿Estás pensando en el no? Claro, ya cuando el no yo tenía 22 años, a partir de ahí, digamos, uno empieza a ver que ya eso es un camino de salida, ya está pensando en la próxima etapa que viene y no en lo pasado, digamos, ¿no? Yo en aquella época nosotros no teníamos ni idea de muchas cosas que hoy se dicen o se saben. Aparte a mí me toca por un tema de destino, eso es la ruleta de los destinos, me toca ir a institutos de formación, institutos digamos, donde hacen curso el personal subalterno que asciende en las distintas jerarquías, ir a un liceo militar como instructor, ir a la escuela militar. O sea que mi mundo fue más por ese lado, un mundo académico, más que un mundo operativo. Ya que me dice eso, que era instructor y que era profesor, le tengo que pedir un favor. ¿Me muestra las manos? Muéstrame esto. Quiero ver dos cosas, esto y esto. Yo no puedo creer esta anécdota cuando la leía. Acá todos estos puntos negros son pólvora. O sea, tiene pólvora hoy. Sí, sí, 37 años después tengo pólvora dentro de la mano. Y acá todo esto fue un injerto de piel que se me hizo, que acá se me sacó de acá la piel, para poner aquí. Esta mano fue la más destrozada, a pesar de que hoy parece más normal porque a esta le falta el dedo, pero las dos manos se me destrozaron. Yo necesito ir a ese lugar. ¿Cuántos alumnos en clase? ¿Qué es lo que está pasando? Que le explota una granada en la mano. Bueno, esto fue en el año 82, un salón de clase relativamente chico donde había 40 alumnos, 40 eran soldados. Yo les estaba dando una clase de granada de fragmentación, de esas que se tiran y revientan a los 4 segundos, y que al reventar explotan fragmentos y matan como si fueran balas a todo lo que está alrededor. Eso se puede ver, lo han visto mucho en las películas, bueno,
Eso, Los que hacen... Bueno, sí, no se hace con la boca en realidad, pero en las películas sí. En las películas lo sacan con la boca, acá se saca con el dedo, ¿no? Yo tenía una granada que había sido un fallo, o sea, se había usado en un ejercicio y no había reventado. Yo tenía la granada entera. Por suerte, algo que es porque no era la hora mía, se me ocurrió destornillar la espoleta, lo que inicia todo, dejo el cuerpo acá de la granada, o sea, donde estaba el explosivo grande con los fragmentos, lo dejo arriba de la mesa y agarro solo la espoleta para mostrarles. Digo, ven, esto acá es el percutor, acá está el fulminante donde se pega, y acá hay una mecha de 4 segundos que hace reventar esto que está acá abajo, que era un pequeño explosivo que inicia esto, que es lo que Cuando está. estás así... Se estaba dando casi de repente le digo, ven, miren cómo se hace el sistema. ¡Pac! Y golpeó de vuelta, y yo seguí con esto en la mano, y de repente siento un calor gigantesco, una explosión, ¿no? Si hubiera estado puesto la granada, No contamos el yo cuento. no contaba el cuento y lamentablemente tampoco lo iban a contarlo, por lo menos lo de la primera fila. Y bueno, lo primero que hice fue un insulto, ¿no? La P que lo P. No, fue lo primero. Vi que me faltaba un dedo, fue lo primero. Este dedo aparte estaba tirado para atrás, me parecía que faltaban 2 dedos. Y le digo al encargado de año, encargado de año, busquen un dedo. Porque yo había escuchado que un dedo, si uno se corta un dedo, lo puede volver a unir. O sea, te da para dar una orden. En el medio de eso... Sí. Y me fui caminando tranquilamente hasta la enfermería, que estaba a unos 200 metros. En serio. Cuando llego a la enfermería había un asistente dental, me acuerdo, pobre, que se desmayó. Me vio las manos y se desmayó, ¿no? Así literalmente. Y viene y aparece un enfermero, me venda las manos, ¿no? Rápidamente, me manda a buscar la ambulancia, me suben a la ambulancia, a la cabina nomás de la ambulancia, al lado del conductor, y arrancamos para el hospital. Y antes yo digo, no, vamos por el salón de clase. A buscar el dedo. A buscar el dedo. Entonces llego al salón de clase, estaban los 40 buscando así minuciosamente, y uno aparece con una uña. Me dice, mire lo que encontré, la uña, ¿no? Porque el dedo se había desintegrado con la explosión, esa es la realidad, no encontraron nada. Al día de hoy, esos 40 alumnos, la mayoría creo que están vivos, o todos, no sé, y vuelta y media me encuentro con alguno. Y me dice, yo estaba en el salón, lo primero que me dicen, yo estaba en el salón el día que reventó la granada, ¿no? Porque aparte el julepe se lo pegaron todos, por una explosión adentro de un salón de clase. ¿Qué sentido tiene enseñarle a gurises de 20 años cómo se usa una granada en Uruguay? Bueno, pero lo que pasa es que el ejército se prepara para combatir, si no, no tiene razón de ser. El ejército tiene misiones que los establece la Constitución de la República, las leyes vigentes, y que hay que preparar a la gente en eso. Pero ¿no te parece que si algún día fuéramos atacados, o sea, no tenemos, pienso en Argentina, Brasil, bueno, no te digo, no sé, Estados Unidos, si nos atacan nosotros... Tú pensás en Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero podés pensar también en una organización menor que quiera ocupar un pedazo del Uruguay. Pero a su vez el ejército también hoy está en los perímetros de las cárceles, pueden estar en la frontera. Hoy vamos al África. En esos lugares hay que saber actuar como ejército, porque estando yo en el cargo hubo eventos bastante complicados donde hubo que responder con fuego de morteros. Ese tipo de actuación implica una instrucción militar que empieza desde chiquitos, desde que son reclutas, desde que recién entran, con este tipo de clases. Guido, filosóficamente hablando, ¿te gustaría imaginar una humanidad donde no fuera necesario el ejército? Porque... Sí, filosóficamente sí, pero es una utopía irrealizable que todos sabemos que es imposible. Y desarmarse unilateralmente es decirle al que sigue armado, haz lo que quieras conmigo, ¿no? Yo creo que siempre es bueno tener por lo menos una posibilidad de reaccionar ante un intento de abuso de alguien que pueda disponer de todo el poder. Esa granada que estabas enseñando a usar y que explotó, ¿tuviste que usar alguna vez de verdad? No, nunca tuve un operativo de verdad que hubiera que hacer. ¿En tus misiones en el exterior tampoco? No me tocó, ¿no? ¿Algún arma, decir, la que sí usé de verdad en tal situación fue esta? Una vez tuve un incidente allá por el Chuy, me acuerdo que nos tiraron, nos hicieron una balacera y yo saqué la pistola, hice unos tiros al aire. Fue un incidente que hubo que usar el arma para, digamos, disuadir. ¿Y el paracaidismo dónde aparece acá? Porque has dicho que es tu gran vocación dentro de la vida militar. Sí, te traje una foto ahí que, subiendo al avión, esa de ahí, el segundo soy yo. ¿El de bigote? De bigote, sí, hasta que fui capitán usaba bigote. El paracaidismo lo hago, el curso de paracaidistas de alférez a los 20 años. Yo salgo a principios del 79, digamos,
aparece la oportunidad de ir a hacer el curso de paracaidismo, un curso muy exigente. El paracaidismo militar es un salto a baja altura donde siempre hay un porrazo contra el porque no está ese tiempo de abrir el paracaídas. Y el tipo de paracaídas es para bajar rápido, digamos, porque se supone que uno está expuesto a que un posible enemigo le tire cuando está en el aire. Era bueno hacer ese curso. Uno se sentía que al hacer ese curso pasaba a formar parte de los mejores y que tiene esa sensación muy difícil de describir, y creo que nadie la puede describir totalmente para el que no la vivió, de pararse en una puerta de un avión que está en vuelo y saltar al vacío, ¿no? ¿Tenés contadas cuántas veces lo hiciste? Sí, 130 y pico veces. Hasta este año 19 yo seguía saltando, ¿no? Tú tenés 61, ahora tenés... 60. ¿Y te has lastimado alguno? ¿Tenés alguna fractura o algo? No. En todos esos saltos nunca. He tenido incidentes, ¿no? Una vez quedé colgado de un eucalipto, que es peligroso, porque si uno queda colgado a alta altura, el paracaídas se desinfla, y después si uno cae de la altura del eucalipto, y puede ser muy alto. Yo tuve la suerte que quedé colgado a 3 metros del suelo, a 2 metros y pico. Me caí mismo, pero no fue un golpe fuerte. ¿Cuándo aparece Irene en tu vida? A Irene la conozco de alférez, era alférez yo todavía, en el año 80, en un casamiento de un amigo común. Ahí la conozco, salimos. Bastante menor que tú. Sí, ella en ese momento tenía 15 años, yo tenía 20, 21 y ella 15. 21. ¿Hija de un profesor tuyo? Ahí va, el padre de ella es militar, en ese casamiento estaba él, lo fui a saludar y me presenta, es mi hija, y bueno, y ahí la conocí, salimos a bailar y a partir de ahí... A esa edad es bastante más grande, porque si es 21 y 26 está, pero 21 y 15 es como muy distinta la vida, sí, ¿no? Sí. Tuya alférez, ella estudiante. Sí, es real. Pero salimos varias veces, nos arreglamos, después nos peleamos, a los pocos meses nos peleamos, tuvimos como 3 años, cada uno por su lado. Y después, allá por el 84, nos volvimos a arreglar. Y bueno, nos casamos en el 87, en enero del 87. Le fue a pedir la mano, esa cosa, no sé, imagino, padre militar, tú militar, digo, una cosa bien formal. Tuve que tener una conversación con mis futuros suegros, ¿no? Y decirles, no era pedir la mano así tan de película, digamos, pero sí decirles, tengo intención, el año que viene, tal día de casarme. Yo creo que ellos estaban esperando esa proposición, ¿no? Como ¿sí? Que ya estaban un poco nerviosos, que yo estaba demorando demasiado. 2 hijos, Bruno y... Micaela y Bruno. Micaela y Bruno. Micaela es la mayor. Micaela es la mayor, sí. ¿Y es el parto de Micaela es el que no podés estar acá? Eso es una cuenta que tengo pendiente con Irene, que todavía no me lo perdona hasta el día de hoy, creo. Pasaron prácticamente 30 años y no me lo perdona. Fue cuando fuimos a Irán. Salió la misión y vos dijiste me tengo que ir y bueno. Y claro. Pero más allá de que Irene tenga como una cuenta pendiente para ti, ¿cómo era tomarte ese avión y decir me pierdo el nacimiento de mi primera hija? Bueno, fue duro, pero después que uno se anota como voluntario. No podías decir que no, sentías que no podías. Después que estaba designado, decir que no era una falta grave, digamos. Eso no se le ocurría a nadie hacerlo. Uno no tenía opción, estaba arriba del avión. Lo que hice fue, en ese periodo que estuve en Irán, vine a los pocos días de que nació Micaela, vine a conocerla, ¿no? O sea, viajé de Irán a Montevideo, unos días que me dieron libre. Viajé y volví. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te emocionaste? Y sí, bueno, conocer a una hija, a la hija recién nacida, por supuesto que es un momento muy especial. Y bueno, fue de esos hitos en la vida de una persona, ¿no? Por supuesto que me hubiera gustado estar presente en el momento que nació, pero no era posible. Aparte, me enteré incluso del nacimiento un par de días después. En esa época no había celular, yo estaba en la frontera con Irak, en una región muy apartada, muy perdida, en el Kurdistán iraní. Y no había forma para hablar por teléfono. ¿Tenías manera de comunicarte? ¿No sabías qué había pasado? Si eras papá, si no eras papá, si Irene estaba bien, nada. Exactamente. Para hablar por teléfono había que pedir y había que ir a un puesto de comunicaciones que había a cierta distancia del lugar donde estábamos viviendo. Un enlace, un oficial de enlace iraní era el que nos llevaba, nos traía. No todos los días funcionaba el teléfono, no todos los días había comunicación con Uruguay, siempre había horas de espera.
los días previos yo venía llamando para ver cómo venía la cosa. Yo sabía que era inminente, pero no sabía la realidad. ¿Nacimiento de Bruno pudiste estar? Sí, y entré al parto, estuve en el parto. ¿Cómo sos como padre? Bueno, habría que preguntarle a ellos cómo soy como padre, ¿no? Pero... Dicen que les hacía siempre el mismo cuento, el caballo con alas. Cuando eran chicos ellos, era la hora de dormir, yo iba y les hacía un cuento como que lo supiera y empezaba a inventar, me salía de adentro una invención de cuentos, de una historia de caballo con alas. Había un protagonista y los caballos tenían todos nombres astronómicos, era Nube Luz, Lucero, Estrellita, eran los nombres y las cosas que le pasaban, como Estrellita se había caído entre un pozo y que Lucero venía, y ellos me miraban así con los ojos abiertos, así, y realmente... Pero lo seguías noche a noche, porque es como un recuerdo de que siempre volvían al caballo con alas. Tuve meses haciéndole el cuento de caballo con alas. Al día de hoy me dicen, si lo hubiéramos grabado, capaz que teníamos un bestseller, hay un Harry Potter. Harry Potter. No había violencia, no es que decía, entonces vino un ejército y invadió otro ejército y se entraron a dar. No, era todo cosas entre animales y venía y aparece el yacaré que quería morder a Lucero y no sé qué, pero todos bolazos, digamos, inventiva, cosas que si hoy me tengo que acordar, ni me acuerdo de por dónde iban, pero es cierto sí que esas historias se las inventaba totalmente y ellos estaban convencidos y se pasaban la película hasta que se dormían, ¿no? Guido, ¿cómo se concilia esta ternura de padre con la rigidez militar? ¿Son como mundos tan antagónicos? No es tan antagónico. La vida militar tiene mucho también del tema humano, la preocupación, digamos, por cómo viven el de abajo, el ver las tragedias de ellos, el tratar de ayudarlos, consolar a un soldado que se le enfermó o que se le murió la señora o la madre o el hijo. Esa tarea de psicólogo o de padre muchas veces el oficial tiene que cumplirla. ¿Y por qué de afuera no se ve eso? Bueno, porque afuera hay un gran desconocimiento o falta de interés por conocer la verdadera vida militar. Yo siempre cuento que una de las primeras órdenes que yo recibo cuando llego, el capitán, una de las primeras órdenes me dice, vaya a la casa de todos sus soldados. O sea, el alférez era responsable por una sección que son unos 30 y algo de soldados, ¿no? Soldados, cabos, personal subalterno. Vaya a la casa de cada uno de ellos y vea cuáles son sus problemas. Entonces, todas las tardes, previa coordinación, después que terminaba toda la actividad a las 5 o 6 de la tarde, iba a la casa de fulano, al día siguiente de mengano. A escuchar sus problemas, su vida. Y a ver dónde vivían, y a descubrir de repente que vivían en un ambiente solo, él, la mujer, los suegros o la suegra y 6 hijos, ¿no? En un solo ambiente, con un baño a distancia, que no estaba ni dentro de la casa, o ver su problema, las deudas que tiene, el problema que el almacenero no le fía, y que esto y que lo otro, de todos esos problemas, estamos hablando hace 40 años. ¿Y estabas preparado vos tan joven para recibir todo? Y aparte todos eran mayores que uno, ¿no? Esa gente que está al mando de ese oficial, son todos mayores. El oficial es el responsable por ello. Y está en la esencia de la carrera militar, o sea, en la esencia yo diría de todo aquel que manda, que tiene subalternos a su cargo, que también puede ser no la carrera militar, en una empresa, en cualquier lado, en la esencia está el estar por dentro de cuál es el problema que aqueja y que angustia a quien está debajo y que tiene que cumplir órdenes. Lo entiendo, pero decíamos recién, nadie piensa eso de los militares, no están vistos desde ese lugar que... Yo digo, está tal vez en las primeras líneas de los reglamentos nuestros, el trato debe ser paternal y digno. Yo creo que no hay institución más paternal que la militar en el trato a sus subordinados. Claro, viste que el término paternal puede ser entendido también como el padre más de hace unos cuantos años, mucho más rígido, mucho más serio, no el padre que lee el caballo con alas a sus hijos. Que no lea, inventa. El trato paternal en la institución militar se refiere al estar, preocuparse por los problemas humanos, personales que puede tener, que hay atrás de ese ser uniformado. Y yo creo que no hay profesión que es más humana que la militar en esos aspectos, porque en definitiva la profesión militar de última tiene que a veces cumplir misiones que implican serios riesgos de vida. Quiero ir entonces al segundo objeto, porque me imagino que todo lo que acaba de decir se resume en este objeto que eligió. Bueno, yo lo traje
En realidad de estos he recibido muchísimos, pero traje uno de ellos, pero no iba a traer tres igual. El personal que trabajó conmigo, cercano, que muestra su agradecimiento por los 4 años de que yo estuve al mando del Comando de Ejército. Esto, de cierta forma, es representativo de lo que muchos me manifestaron. ¿Cuándo se lo dieron? El día que me fui. ¿Y cómo fue ese día? ¿Se emocionó, habló, dijo unas palabras? Sí, me emocioné, sí, realmente sí, porque aparte veía que esto les salía del alma a ellos, ¿no? Ellos estaban emocionados, lloraban ellos, ¿no? Y yo también. Pero realmente, digamos, esto como que es representativo del reconocimiento que hubo de esos subalternos hacia su jefe, ¿no? No tenían ninguna obligación de hacer esto, ni de reconocerme nada, yo ya me estaba yendo, aparte no iban a quedar ni bien ni mal conmigo. Ahora, Guido, este don de mando que usted tiene, que tú decís que tenés, no te lo da solo la formación militar, no sé, es como, bueno, es también ser buena persona esto que me estás diciendo. Creo que en la base de todo en la vida está ser buena persona. Una mala persona le va a andar mal en cualquier actividad. Cuando te escucho eso, que estoy de acuerdo, también digo, claro, nosotros crecimos que si había un lugar donde había malas personas, era en el ejército durante toda la dictadura. Yo digo que no hay que mirar la generalidad por las excepciones. En cualquier profesión, en cualquier carrera, hay gente buena y hay gente mala. En el ejército hay excelentes personas y la generalidad son excelentes personas que se preocupan por sus subalternos, que están permanentemente preocupados por cumplir de la mejor manera las tareas que se les encomiendan, que tienen una auténtica vocación de servicio, que lo que les interesa es servir y no servirse. ¿Y no te pasó a ti y a tus colegas, a los de tu generación, de decir, ¿por qué estamos nosotros pagando los platos rotos de algo que no somos nosotros? Yo soy militar por otras cosas y toda la gente que yo conozco alrededor somos militar por otras cosas, por otra vocación. Pero hay algo de eso. Uno, cuando termina esa etapa de la vida del país, que ojalá no se vuelva nunca más a repetir, cuando termina esa etapa, cada uno entra en nuevas etapas con nuevos desafíos y nuevas funciones. Y para esas funciones hay que hacer esfuerzos muy grandes. Y nadie está mirando para atrás lo que se hizo mal, lo que se hizo bien. Se mira para adelante tratando de hacer las cosas bien y de esa vocación de servicio desarrollarla mirando para adelante. Nadie tiene, por lo menos en la institución militar, y lo digo con propiedad, los ojos en la nuca mirando para atrás, ni pasando cuentas, ni odio. No venimos con rencores del pasado, no venimos con nada. Si uno quiere quedarse anclado en los odios del pasado, siempre hay motivo para odiar del pasado, siempre hubo cosas gravísimas. Ahora, Guido, escucho tu historia. Ahora estás en carrera política con la Fuerza Cabildo Abierto y es toda una carrera militar muy exitosa que termina en ser comandante en jefe, pero jalonada por desobedecer muchas veces, cuando se supone que lo principal de tu formación es la obediencia, pero desobedecías cuando eras cadete, lo contaste, desobedeciste en cierta manera como comandante en jefe, cuando sabías que no tenías que hablar de un ministro y hablaste igual y te hiciste cargo de las consecuencias, y cuando te dijeron que... ¿Cómo convive este militar que cree tanto en su vocación, que cree tanto en el servicio, que cree tanto en la obediencia, pero que después personalmente también desobedeció tantas veces? Yo creo que el término desobedecer no es el apropiado en ese episodio tan sonado, no es el apropiado, ¿no? Yo hice unas manifestaciones que indudablemente se puede concluir que no correspondían. Es que no correspondían. Perfecto. No correspondían. No correspondían. Y te hiciste cargo de las consecuencias. Pero hay que poner en contexto, había habido una votación en el Senado, un proyecto de ley que tenía media sanción, había grandes injusticias en ese proyecto de ley, grandes injusticias que dejaban a una franja del personal fuera de todo tipo de cobertura después de 20 años de servicio, y la única forma de que se pusieran los ojos en el tema, yo lo entendía así, en el acierto o en el error, porque ya había hablado con todo el mundo, había hablado con quien correspondía jerárquicamente, había hablado con todo lo que podía hablar. La única forma era que pasara lo que pasó y que todo el mundo pusiera los ojos, y no será que tiene razón. Y efectivamente, ese artículo, el más grave de todo, se corrigió. Eso que yo hice, yo pensé que podía ser motivo de alguna sanción. Creo que fue un poco desmedida la sanción que se tomó en su momento, pero eso es un tema subjetivo. No. El motivo de mi cese fue cuando yo hago una crítica a la actuación de la justicia en determinados casos
en la cual son juzgados militares. El día que yo quedo cesado en el cargo, efectivamente, al día siguiente este partido que se había creado hacía 2 meses, públicamente me propone como candidato. ¿Qué aprendiste en este poco tiempo de carrera política? La diferencia que hay con toda la vida previa, digamos, acá hay muchas incertidumbres, mucho de no saber exactamente qué va a pasar mañana, gente que uno dice, bueno, esto ya es así, está saldado tal discusión o tal duda, y al otro día le dicen lo contrario de lo que le habían dicho el día anterior. El lidiar con la gente, a veces y con los egos de la gente. Pero te pasa a decir, ¿quién me mandó a mí a meterme en política? Después de haber sido comandante en jefe, ¿me hubiese ido para mi casa o estás contento? No, contento no es la palabra, no. Realmente a veces estoy sobregirado de trabajo y de actividades y de obligaciones. Sí, más de una vez me he dicho qué tranquilo estuviera si no hubiera dado este paso, ¿no? ¿Por qué no me habré quedado quieto después que salí del cargo? Me hubiera dedicado... ¿Y por qué no te quedaste quieto? Y bueno, la verdad que esa pregunta a veces me la hago, ¿por qué no me quedé quieto? Yo estoy convencido que el Uruguay está en una crisis profunda, una crisis que necesita el aporte de todos para salir de ella, una crisis cultural, una crisis en muchos aspectos. Yo creo que quedarme en mi casa de brazos cruzados, bueno, era como ir en el sentido opuesto de aquello que pensé a los 14 años. Lo mío es una vocación de servicio, quiero dar un servicio. Bueno, yo creo que... Último objeto, porque nos queda todavía, perdón que lo agarré, es una cruz partida, una cruz que tiene... Esto fue de mi periodo como director del Hospital Militar. Yo tuve la oportunidad de dirigir el Hospital Militar, fue uno de los lugares más desafiantes, más tocantes, que más remueven a una persona. Y tuve la oportunidad de tratar a muchísima gente en su mayor estado de fragilidad. Tuve 6 años en total, sumando Hospital Militar y Sanidad Militar, después como general, o sea que estuve en los 2 cargos, tratando con gente que realmente sufría, gente que estaba en la fragilidad más extrema. Entraba al hospital a las 7 de la mañana y más o menos a las 7 de la tarde terminaba con atender todos los temas administrativos, burocráticos, participar en las actividades que tenía que participar, inaugurar el tomógrafo, ir al Hospital Pasteur que me invitaban para tal cosa, seminario. Bueno, a las 7 de la tarde ya casi que agotado terminaba mi jornada. Esa era la jornada normal, de 7 a 7. Pero a esa hora yo no me iba para mi casa. Digo, ahora voy a salir por el hospital. Entonces iba... a recorrer habitaciones. Iba a las habitaciones, ¿no? A una, a otra. Y era muy importante eso, ¿no? Ojalá hoy lo hicieran quienes están a cargo de los hospitales en todo el país, ¿no? Y yo me paraba frente a un enfermo y le decía, ¿y cuándo le cambiaron las sábanas? No, hoy no me la cambiaron. Eran las 7 de la tarde. Yo miraba a la nurse que me acompañaba y decía, ¿y esto? Y ahí, realmente, había un julepe grande. Ese tipo de preguntas de intercambio lo hacía a diario, yendo sala por sala. En una de esas salas, sala de internación individual, era una enferma hematológica, era una señora muy anciana. Me hacía recordar a mi madre en esa época tenía casi 90 años, esta señora también, y se llamaba igual que mi madre, Nelly, ¿no? Y estaba sola. Y me dice la enfermera, esta señora no tiene familiares, no tiene nada, está sola, ¿no? Entonces yo me golpeaba la puerta, con permiso, me sentaba, empezamos a conversar. Y conversaba. Ella me contaba que había tenido un hijo que se había muerto en un accidente. Y bueno, toda una tragedia. Y bueno, pobre señora, estaba realmente mal, ¿no? Y yo todos los días prácticamente pasaba un ratito con ella. Así sea 15 minutos, ¿no? Y así, 1 mes, 2 meses, al final fallece. Pero el día antes de fallecer, ella me dice, o 2 días antes, me dice, te voy a dar un regalo, ¿no? Y saca esto como de las cosas más preciadas que tenía ella, y te lo voy a dar, ¿no? Y yo lo miro, la cruz así partida, ¿no? O sea, ya te la dio partida. Sí, me la dio partida, ¿no? Me quedó grabado. ¿Y qué te dice? ¿Por qué te la dio? ¿Qué te dijo? ¿Por qué esta partida? Y bueno, y se nota que esto era para ella, no me supo decir si era algo, capaz que era del hijo que murió en el accidente, no sé.
Y me lo dio. Entonces yo realmente lo tomé como uno de esos reconocimientos más grandes en la vida que uno puede tener. Y bueno, y lo guardé siempre lo tuve conmigo esto. Que ese es el significado de una persona en su mayor estado de fragilidad, como tantos que uno veía en esos días. A mí me gustaba en el hospital, por ejemplo, aparecerme un día en la emergencia a las 2 de la mañana. Me iba con la bufanda, un día de invierno, así, para que no me reconocieran. Me sentaba en la emergencia. Medio me tapaba la cara, no me reconocían, me sentaba. Y de repente en la emergencia había 3 personas, nadie más. Y pasaba 1 hora y no me habían atendido, 1 hora y media. Y ahí yo me levantaba y armaba un revuelo. Y bastaba, lo hice un par de veces nomás y empezaron a correr la bola. Después las cosas eran relojitos, digamos, ¿no? Y así en un montón de temas que la presencia del director es fundamental. ¿Sos católico, Guido? Yo soy católico, sí, soy católico. Pero esto tiene más allá que un significado religioso, digamos, un significado humano, digamos, ¿no? ¿Cómo te gustaría morir? Y, sin haberle hecho daño a nadie, ¿no? Reconocido, por lo menos que nadie diga, me embromó en tal cosa, me hizo daño de tal forma. Eso es lo que pido nomás, morir tranquilo, no tener ningún cargo de conciencia con nadie. Creo que no lo tengo hasta el día de hoy, pero continuar así. ¿Qué te parece que pasa después? Y yo qué sé, yo creo que el ser humano es diferente de un animal, que el alma del ser humano no desaparece. ¿La vejez? ¿Cómo te imaginas de viejo? Me gustaría tener la vejez parecida a la de mi madre, que hasta el último mes, digamos, de vida estuvo perfectamente lúcida y que pueda tener a su lado sus hijos o sus nietos. ¿A qué le tenés miedo? Miedo, yo qué sé, a la maldad de mucha gente que a veces tergiversa o por gusto confunde sobre uno, que a la mentira. ¿Pero te da miedo eso o te enoja? No, miedo no. Miedo en el sentido de que es lo que creo que a uno más le puede afectar. ¿Te arrepentís de algo? No. A veces cosas puntuales uno se arrepiente, yo qué sé. ¿Por qué no habré hecho tal cosa? Arrepentimientos menores, pero en lo grande que hice en la vida no me arrepiento de nada. El tuit de arranque dice así: integrantes del ejército y familias, que el 2018 sea un gran año para todos. Tú seguís a Novik, Novik no te sigue. Tú seguís a Mieres, Mieres no te sigue. Pongo buscar Manini y ahí me da enseguida todo. Generalmente Por las redes. son agresiones. ¿Estamos? Este es un informe sobre tu vida en las redes sociales, que es bastante reciente. Sí. En realidad empezás en Twitter en el 2017. El tuit de arranque dice así: integrantes del ejército y familias, que el 2018 sea un gran año para todos, que vea a nuestra institución más de pie que nunca y que el ejemplo de nuestro primer jefe nos marque el camino a seguir. Salud. ¿Lo escribiste tú? ¿Alguien te lo recomendó? No, ¿Fue sí. totalmente natural? Sí. Yo en ese año 18 usaba ese tweet para pasar mensajes relacionados a la función que yo tenía. ¿Cómo llegaste a esto de las redes? ¿Hay alguien en tu familia, alguien en tu entorno que te dice: Manini, por favor, entra al mundo de las redes? Sí, mis hijos me dicen, si no estás en las redes no existís. Acá tengo tu primer posteo de Facebook, 9 de abril del 2019. ¿Lo ves ahí en esa foto? Ahí está, pero ahí arranqué. Yo había empezado el 3 de abril. Aquí yo tengo un par de muchachos que me asesoran en el tema de la difusión y ellos son los que manejan eso. Yo, honestamente, el Facebook lo manejo poco. Pero arranqué quiere decir que te sentaste frente a la computadora y te dijeron: se hace así, tenés que loguear. Digo, ¿realmente lo hiciste tú o le dijiste a alguien que lo hiciera? Algunos los hago yo y a veces otros me los hace esos muchachos que nos están asesorando. Lo mismo pasa con el Twitter, que dicen: hoy estuvimos en el barrio tal y estuvimos con la gente. Eso no los hago yo, me los hace un muchacho que está, Ese muchacho. Que está, digamos, diariamente, porque yo a veces no tengo tiempo. La verdad que hay días que no tengo de tiempo ni para agarrar el celular. ¿Sabés en estos primeros meses de Manini político cómo han crecido tus redes, en dónde estás hoy en cantidad de seguidores?
Sé que el tweet, porque es el único, o es el que más veo, estoy casi en 13.000 seguidores. Estás en eso. Sí. En Facebook estás ya arriba de los 27.000. En Instagram ya estás pisando los 8.000. Sí, Es bastante para recién haber seguramente no es tanto para la actividad en la que uno está, pero realmente... Sí, no, tenés muchos candidatos, casi todos los candidatos tienen más, pero están hace más tiempo también. Están hace más tiempo. Esto es poco tiempo. Tampoco sé qué lectura hay que hacer, si es una cosa tan decisiva tener Eso te quería preguntar. 25 o 15.000 seguidores. No sé si cambia mucho la cosa. En definitiva, ahí lo que vale es cuando uno hace un tweet, los retuiteos que hay, los me gusta, eso que es la forma que se difunde. ¿Y vos estás atento a eso o pedís que alguien te informe y te diga si hay muchas críticas, decímelas, si alguien me insulta de tal cosa, quiero saberlo, o estás como al margen? No, yo normalmente, a veces cuando me voy a acostar tardísimo en la noche, me pongo a ver qué se dijo en el día de mí, digamos, ¿no? Pongo buscar Manini y ahí me da enseguida todo. Generalmente son agresiones, generalmente. O sea, que te vas a dormir lleno de Sí, pero es el único momento del día en que puedo, y eso me lleva a que a veces estoy hasta las 1 de la mañana, a veces ¿No te enojás? en eso. ¿Y no te enojás con todas esas agresiones? Bueno, me han recomendado, si quiero dormir mejor, que deje eso para la mañana y no de tarde. Pero pasa que ya en la mañana uno arranca en la picadora con entrevista, con esto, con lo otro, y es difícil saber. Entonces entro ahí, generalmente en el Twitter, en el Facebook, eso no le doy mucha bolilla. Vos has declarado, he votado variado. Mientras estabas en tu carrera militar, vos decís, voté variado. ¿Por qué cuando dejás de ser comandante en jefe y pensás en la política, vas a cabildo abierto y no a opciones más tradicionales dentro de los partidos en los cuales habías votado? Pienso Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. Yo en realidad hasta tuve ofrecimientos de otros partidos, no voy a decir cuáles, para antes de largar. En esas semanas, esas 3 semanas, digamos, entre que dejé el cargo y acepté ser candidato. ¿En esas 3 semanas te llamaron? Sí, me llamaron y me fueron a ver. ¿De cuántos partidos? Me dijiste no vas a decir cuáles, no te voy a preguntar cuáles, pero por lo menos decime cuántos. De 3 partidos diferentes, ¿no? Me fueron a ofrecer, pero no voy a decir cuáles. Digamos, indudablemente que no se quería que uno saliera así, digamos, como una opción diferente, ¿no? Uno tiene que ser intérprete y saber qué siente la gente que está con uno, ¿no? Y el ir bajo el paraguas de un partido, fuera cual fuera, significaba demasiados condicionamientos. Por otro lado, uno estaba arrancando en abril. Las elecciones internas son en junio, menos de 3 meses. Pensar en ganar la interna en menos de 3 meses no era imposible, pero era muy difícil. En aparte, uno siempre se define como artiguista. Yo venía de una institución... Pero todos se definen como artiguistas. El Frente Amplio dice que tiene los valores de Artigas, los blancos dicen que tienen los valores de Artigas, y los colorados dicen que tienen los valores de Artigas, y los militares dicen que tienen los valores de Artigas. Ahí está. Pero yo, como seguramente ellos también, pero yo creo que soy genuinamente artiguista y creo en el ideario de Artigas como un rumbo, una línea, por supuesto, adaptado en sus líneas centrales al siglo XXI. Pero también pesaba que yo venía de ser el jefe de una institución. A mí, en lo personal, yo sentía que no era bueno que quien había sido jefe de una institución, que en definitiva es de todos los uruguayos, se subordinara a un directorio de un partido o a un consejo no sé cuánto de un partido, que en definitiva partido ya por definición es una parte de los uruguayos. O sea que veías en Cabildo Abierto la posibilidad de seguir estando abierto a todos. Exactamente. Cabildo Abierto es de todos los uruguayos, es una pista para todos los uruguayos. Cabildo Abierto, en definitiva, en esa expresión artiguista que yo digo que representamos genuinamente, sí, es la continuidad del ideario que profesamos en el Ejército desde los 14 años de edad. ¿Cuáles son las ideas de Cabildo Abierto? Primero que nada vamos a la definición, ¿qué es Cabildo Abierto? ¿No? ¿Qué es un Cabildo Abierto? Cabildo Abierto es una institución que fue esencial en la vida del país, sobre todo en la época de Artigas y antes de él, en la época hispánica. Cabildo Abierto es la convocatoria de la gente. Cabildo Abierto significa escuchar a la gente, interpretar a la gente. Nosotros creemos que en octubre lo que el pueblo uruguayo va a elegir es un conductor. ¿Pero vos creés que podés llegar a ser el conductor? Yo creo que sí, que puedo llegar a ser el conductor. ¿En las próximas? Y yo creo que sí.
pues si no, no estaría en este juego. No, hay muchos que ya saben que no van a dar los votos y están buscando otras cosas, buscan justamente algunas bancas para el Senado, incidir desde algún lugar. No todo es ser presidente, si no, no habría tantos candidatos. Algunos saben que no ganan ya. Yo no voy a decir, no, todos pelean por ser presidente. Lo que pasa es que después la realidad les va marcando que su lugar no es presidente, sino otro, ¿no? Eso es evidente y yo no quiero aparecer acá como un delirante, decir yo voy a ganar, pero yo creo que tengo posibilidad. Guido, ¿sabés cuál es el tuit en lo que va del año que tuvo más repercusión positiva de los que hiciste? Es el del 13 de marzo 2019. Dice, después de 46 años en el ejército, me despido de todos y cada uno de sus integrantes, los de ayer, hoy y siempre, con quienes compartimos alegrías y tristezas, momentos difíciles y de duro esfuerzo en el cumplimiento de nuestra misión en beneficio de nuestra patria y su gente. Tuviste comentarios positivos y, por supuesto, también, como todo en Twitter, muchos negativos. Sí. Bueno, eso es un tuit que me salió del alma, digamos, ¿no? El día que me estaba yendo, el día siguiente, me despedí de todos por esa vía. Indudablemente que muchísima gente lo vio porque aparte era la noticia del día, digamos, ¿no? Ahora, solo una consulta. Después de todo lo que venimos charlando hoy, ¿no? ¿Por qué ponerlos de ayer? Con todo lo que estuvimos diciendo de lo que fue. No, pero yo tengo 1000 compañeros de ayer. No necesariamente, no hay que estar tan En el detalle. digamos, pensar es que estrictamente en el tema de dictadura. Ayer yo tengo decenas de compañeros muertos que hicieron la carrera conmigo, de mi misma edad, que vivieron mis mismas peripecias, montones de retirados que son compañeros. Tengo miles y miles de subalternos, como esos 40 que estuvieron el día que me reventó la granada. Esos son los de ayer. Hay miles de gente que yo conocí en el ejército que son de ayer, los de hoy y los de siempre. Tengo todo el derecho a decirlo sin estar pensando con cola de paja que acá también están los de la dictadura. No, yo no pienso así. Te voy a mostrar a quién seguís de los candidatos y a quién no. Tú seguís a Novik, Novik no te sigue. Tú seguís a Mieres, Mieres no te sigue. Tú seguís a Salle, Salle te sigue. No seguís a Lacalle Pou no te sigue. No seguís a Daniel Martínez, Daniel Martínez no te sigue. Y no seguís a Talvi y Talvi no te sigue. Digamos que de los candidatos a presidente, eso es el menos seguido y el que menos sigue a otros candidatos. ¿Hay una decisión de hacer esto? Yo la verdad que debo estar siguiendo a 50 personas. Y algunos porque me he olvidado de borrarlo, porque ya capaz que si la reviso esa, capaz que la chico. ¿Sabes? Pero Guido, nadie te dice que lo que te conviene en las redes es al revés, ¿no? No estar borrando, estar sumando y seguir a los políticos para estar en contacto, aunque no estés de acuerdo. Y puede ser. La verdad que no, como con los que yo sigo y con lo que entro todas las noches, quedo saturado. Tu primer posteo de Instagram, poco más de un mes, esta foto. Ajá. Sí, eso no lo puse yo, lo pusieron los muchachos. ¿Qué es? Eso es en la inauguración de un cabildo. Los cabildos son los locales nuestros. Y que ahí los adherentes, alguien llevó la torta y nos invitaron a cortar. Ahí estoy con mi señora cortando la torta. ¿Tu señora que militaba políticamente, Irene? Sí, estaba en el Partido Nacional. Estaba en el Partido Nacional. Sí, tenía una agrupación en Artigas, se fue electa edil por el Partido Nacional. Y bueno, cuando yo di este paso, ella vino atrás mío. Está conmigo, ahora ella es la titular de la agrupación de Cabildo Abierto en Artigas. Y realmente Artigas fue el lugar donde Cabildo Abierto porcentualmente votó mejor en todo el país. Trolls y bots. ¿Viste lo que son los trolls? Sí. Personas que todo el tiempo machacan, los bots, las máquinas que todo el tiempo machacan. ¿Has tratado de investigar si tenés, de hecho salen Camilanesas, @Camilanesas, ¿te dice algo? La verdad que estos análisis no los hice nunca. Son todos en contra los que tenés. Sí, me imagino. Pero te ha dado ganas de decir, bueno, voy a empezar a averiguar, voy a pagar un estudio a ver si hay... No, que digan lo que quieran. No. La verdad que no... No te afecta. No me afecta, más allá de que a veces me molesta que digan mentiras, porque son gruesas mentiras, pero la verdad que creo que eso tiene patas cortas y se va cayendo por sí solo. Y al final uno dice, ¿qué voy a estar ahí a aclarar un disparate de esto? Pero está bien que no quieras salir a aclarar, pero te puede costar muchos votos, que la gente piensa que no querés ningún inmigrante, que no querés, Yo no salgo, honestamente, a hacer contrabatería en las redes, no salgo.
pero si tengo que decirlo en cualquier entrevista, 1000 veces he explicado ese tema, que un medio puso declaraciones xenófobas y ya quedó como xenófobo, y si uno va a la grabación, dice, ¿qué tiene esto de xenófobo? Esto lo debe decir cualquier candidato, decir lo mismo. En ese tema hasta empecé diciendo, somos todos descendientes de inmigrantes, bienvenidos los inmigrantes, están huyendo de realidades trágicas, el Uruguay siempre fue de puertas abiertas, bienvenido. La pregunta era, porque eso es a raíz de una persona del lugar que me dice, hay una empresa que contrata solo cubanos y no quiere uruguayos. Yo dije, yo entiendo que todos los derechos que se le dé a un extranjero hay que dárselos también a un uruguayo. Fue lo que dije, el título de un medio, declaraciones xenófobas de Manini, y a partir de ahí gente que se quedó con el título, ¿no? Y bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo, el que me pregunta, se lo digo. Algo tenés que hacer porque estás en política ahora, tenés que salir a decir que no es así, o si es así, defender por qué, etcétera, pero ya etcétera. lo he dicho... Eso es la política. Pero lo he dicho 27 veces a todo el que me lo ha preguntado, le he dicho, yo lo que dije fue tal cosa, vaya a la grabación. Bueno, y si hay gente que se quiere quedar con el título, ¿qué voy a hacer? Guido, en redes no tenés contenido personal, porque en realidad esta foto que vimos con Irene es una foto política de Cabildo Abierto. Es una decisión también de no publicar fotos con tus hijos, de no publicar acá en casa, acá mateando con amigos. ¿Es una decisión tuya? Sí, también hay un tema de poco tiempo para manejar las redes. Por ahora no lo voy a hacer, capaz que el día que esté más tranquilo, con menos actividad, me dedique a poner cosas más familiares, ¿no? ¿Tus hijos estarían de acuerdo en salir contigo? Sí, ellos están totalmente al lado mío en este tema, ¿no? ¿Cómo respondés a los que te ven como la opción más de derecha que apareció? El hombre de derecha, el conservador, el militar, toda esa cosa bien rígida y como mal vista. Bueno, acá habría que empezar por definir, ¿no? Habría que definir qué es izquierda y qué es derecha. Izquierda, yo te diría que acá en el Uruguay hay muchas izquierdas. Ahí está la izquierda de la sensibilidad social, la izquierda que se preocupa por los más frágiles, sinceramente, lo dicen en su discurso, a pesar de que después, cuando tienen la posibilidad de sacar a la gente de su estado de dependencia y fragilidad, fracasan estrepitosamente y no lo logran. Hay una izquierda sensible, una izquierda con la cual podemos coincidir en casi el 100% de lo que opina. Pero hay otras izquierdas. Acá hay una izquierda, yo le llamo una izquierda caviar, una izquierda de los grandes negocios, una izquierda que se ha llenado los bolsillos con dinero en estos años, a las que le importa muy poco la situación de esos más frágiles, más allá del discurso. En el discurso, por supuesto, que siempre se preocupa. ¿La derecha? Y hay una tercera izquierda, que es una izquierda a la que yo llamo sorista por George Soros, pero es solamente como ejemplo, que está bancada desde el exterior, que aplica agendas que fragmentan a nuestra sociedad, agendas que llevan al odio entre distintas partes, a las divisiones. Hay distintas derechas también. Está la derecha, digamos, en lo que se basa en lo económico, en lo neoliberal, la ultranza y las leyes del mercado, etcétera, etcétera. Hay una derecha que es la que habla de orden, de poner, digamos, de terminar con el relajo, con el delito, etcétera, etcétera. Hay distintas derechas. ¿En cuál estás? Entonces yo digo, la sensibilidad por los más frágiles y todo, yendo al más puro artiguismo, que Artigas era eso, más que nada. Capaz que en ese aspecto uno puede decir coincide con ese tipo de izquierda, pero en la de poner orden en el caos y en el relajo que vive hoy, si eso es derecha, soy de derecha. Y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, si eso es derecha. Ahora, para mí el orden en el relajo hoy lo está pidiendo todo el mundo, todo el espectro político. No lo está pidiendo la gente de derecha ni nada por el estilo. Es un clamor de los uruguayos. Vamos a terminar con este relajo, vamos a terminar con que nos sigan matando a la vuelta de la esquina, vamos a terminar con vivir enrejados, encerrados, con horas para salir y horas que no podemos salir. Vamos a terminar de vivir con el corazón en la boca. Eso ser de derecha, yo creo que no, que eso es interpretar el sentir de la gente. Eso también es artiguismo, interpretar lo que la gente siente. Gracias. Bueno, yo creo que estamos. Déjame revisar ahora las preguntas. Bueno, Guido, muchas gracias. Mejor dicho, acompañame. Te voy a mostrar acá donde se estuvo viendo el programa.